Buenas tardes, profesor. El día de hoy presentaremos el análisis de coyuntura sobre las marchas de protesta en Estados Unidos, por lo que hemos titulado el presente trabajo como Black Lives Matter, el renacer de los movimientos sociales en la lucha contra el racismo 2020. El equipo está conformado por Borbón Márquez Marcela, Rosales Ibarra, Sofía Alejandra y Valdés Rodeles Dulce Sujei. Para dar inicio, primero hemos de entrar en contexto. El pasado 25 de mayo, en Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos, George Floyd fue detenido por presuntamente haber pagado con un billete falso en una tienda. Los oficiales encargados de su aprehensión lo sometieron en el suelo, donde uno de ellos, Derek Chauvin, puso su rodilla sobre el cuello de Floyd hasta que la víctima dejó de reaccionar. Esta situación le costó la vida. Este suceso conmovió y escandalizó a todo el país, ocasionando que comenzara una ola de protestas en contra de la discriminación racial y el abuso policial que viven constantemente las personas afroamericanas en Estados Unidos. Los manifestantes que exigen justicia para Floyd cuentan con el apoyo de organizaciones civiles como Black Lives Matter para dar voz a sus peticiones y lograr por la vía de lo legal, además de la presión social, que se reconozcan y se respeten los derechos de la comunidad afrodescendiente. A pesar de todo esto, el posicionamiento del gobierno es de rechazo en cuanto a escuchar las demandas de las protestas y prefiere hacer uso de la fuerza poniendo al resto de los policías a detener a los participantes de las marchas. Esta situación trae consigo la reapertura del debate sobre el racismo y cómo éste se encuentra arraigado, algunas veces de forma inconsciente, en las prácticas sociales, políticas y económicas que rodean la vida de todas las personas afrodescendientes, pero también genera la oportunidad de entender el racismo que viven las personas provenientes tanto de Medio Oriente, Asia o América Latina. Las manifestaciones, que no solamente se han presentado en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, son objeto de estudio de este análisis, debido a que a pesar de que han pasado décadas desde el inicio de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, es sorprendente que a estas alturas del siglo XXI se sigan presentando desigualdades, abuso y rechazo hacia esta comunidad. Es a la luz de la teoría constructivista que el presente trabajo se desarrollará en puntos claves para entender el impacto de este movimiento tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo. Por consiguiente, la hipótesis planteada es que el racismo que se vive no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, forma parte de las prácticas sociales, políticas y económicas que dan forma a una sociedad, debido a que no se ha integrado de forma equitativa e igualitaria a esta parte de la población, a pesar de que han pasado años desde la lucha por el reconocimiento de sus derechos civiles. En ese sentido, el cuadro de categoría de actores de la escena política queda de la siguiente manera. Los protagonistas son los manifestantes a raíz del asesinato de George Floyd, los ayudantes o aliados, las organizaciones civiles que promueven el movimiento, específicamente la institución Black Lives Matter. Los opositores son el gobierno estadounidense, Donald Trump y los grupos de supremacía blanca. En los destinatarios encontramos a la población afroamericana, así como a las personas que sufren de discriminación racial a lo largo del país. La situación son los movimientos sociales en contra del racismo y los dispositivos prácticos de tipo institucional o tecnológico son las manifestaciones en el país y el mundo, así como la difusión del evento ocurrido en redes sociales y medios de comunicación, además del apoyo institucional que le están dando a estas protestas. El proyecto es que se busca justicia para George Floyd, encarcelando a los responsables del acto a través de estas mismas manifestaciones, buscar la igualdad racial y que se apliquen las leyes de manera justa a toda la población. Los orígenes del racismo en los Estados Unidos datan de los 1600, cuando los africanos fueron traídos por primera vez al país directamente de África y de islas del Caribe como Barbados, para trabajar en las granjas y plantaciones de las colonias. En el transcurso de este siglo, la incipiente jerarquía racial se fue transformando en una condición hereditaria y permanente de la esclavitud, debido al color de la piel. A medida que el sistema de esclavitud se fue afianzando, también creció la necesidad de mantener un orden económico que ayudaría a los dueños de las plantaciones a recuperar y castigar a los esclavos que intentaran escapar. En 1704, la colonia de Carolina del Sur desarrolló la primera patrulla de esclavos fugitivos para disuadir rebeliones de esclavos y realizar golpizas y latigazos buscando frustrar cualquier actividad que pusiera en peligro la institución de la esclavitud. Según Russell Brown, las patrullas de esclavos fueron el primer tipo de vigilancia policial exclusivamente estadounidense.
La esclavitud fue legal de 1654 hasta su abolición en 1865 al finalizar la Guerra Civil. Se adoptaron medidas para afirmar y expandir la Proclamación de la Emancipación de 1863, extendiendo formalmente la igualdad ante la ley a los afroamericanos mediante la aprobación y ratificación de las enmiendas 13ª, 14ª y 15ª de la Constitución, prohibiendo la esclavitud y servidumbre involuntaria, así como el otorgamiento de la ciudadanía estadounidense a la población afroamericana. Sin embargo, la lucha continuaba. En 1955, la ciudadana Rosa Parks se rehusó a levantarse de su asiento en un autobús público para dársela a un pasajero blanco. Fue arrestada, enjuiciada y sentenciada por conducta desordenada y por violar una ley local. Con este incidente, 50 líderes afroamericanos se reunieron y organizaron un boicot de autobuses en Montgomery para protestar por la segregación de negros y blancos. El boicot duró 381 días y fue el detonador para dar inicio al movimiento por los derechos civiles. El movimiento de derechos civiles de los afroamericanos ha sido uno de los acontecimientos más importantes y vibrantes de la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, aun cuando sus derechos han sido reconocidos, las cosas poco han cambiado. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que, a pesar de las arraigadas raíces históricas que tienen la discriminación y el racismo contra las personas afrodescendientes y los pueblos indígenas en el continente americano, estas problemáticas, así como sus causas y consecuencias, han sido ampliamente ignoradas, invisibilizadas e incluso negadas en la mayor parte de los estados de las Américas. La invisibilidad de la discriminación y el racismo de las Américas responde a varios factores, siendo uno de ellos la manera en la que histórica y culturalmente se ha arraigado el racismo desde los tiempos de la esclavitud y la colonización hasta nuestros días. A criterio de la Comisión, muchas de las formas de discriminación y racismo que todavía enfrentan en la actualidad las personas afrodescendientes y los pueblos indígenas en el continente americano tienen sus orígenes en los hechos históricos, pero también en el hecho de que estas problemáticas no fueron reconocidas ni abordadas por los estados. En gran medida se han mantenido invisibilizadas hasta años recientes. Esto ha llevado a la Comisión a sostener que la población afrodescendiente de las Américas se encuentra marcada por una historia de rechazo, exclusión y desventajas sociales y económicas que afectan el goce de sus derechos fundamentales. El evento ocurrido el pasado 25 de mayo en Minneapolis sacó a relucir las prácticas racistas que aún se siguen llevando a cabo por parte de los elementos policiales del Estado hacia las personas miembros de la comunidad afrodescendiente. Los continuos problemas de prejuicio racial utilizados en la vigilancia policial, así como el uso excesivo de la fuerza y el patrón de impunidad de los policiales, demuestran que el racismo estructural dentro de la institución judicial es más profundo de lo que se ve a simple vista. Así como el caso de George Floyd, está el caso de Rodney King, golpeado por la policía de Los Ángeles en 1992. O el caso de Amadou Diallo, asesinado por la policía de Nueva York en 2009. Sin embargo, la situación cobró especial atención en los Estados Unidos tras el asesinato de Trayvon Martin, un adolescente negro que fue asesinado a tiros por un particular que actuó como un vigilante de la comunidad en Sanford, Florida, el 26 de febrero de 2012. Todos estos eventos, así como muchos más que no han sido contabilizados, han impulsado el debate público y sobre todo el activismo por parte de instituciones como Black Lives Matter. Sin embargo, el gobierno estadounidense ha manifestado una postura que viene a aumentar la brecha de diferencias, además de mostrar poco interés por el diálogo y la búsqueda de un acuerdo que beneficie a todos. Una de las maneras más comunes en las cuales el presidente Donald Trump se expresa es mediante la plataforma social Twitter, realizando publicaciones como el de "Cuando comienzan los saqueos, comienzan los disparos", lo que escandalizó debido a que esa frase fue dicha en otro tiempo donde los policías blancos se encargaban de reprimir las protestas de los afroestadounidenses por sus derechos civiles en los 60. Más tarde, ese tweet fue borrado por la aplicación por glorificar la violencia. Por otra parte, Jennifer Hochschild, profesora de gobierno y de estudios afroestadounidenses en la Universidad de Harvard, afirma que el presidente está haciendo todo para empeorar las cosas. Sustenta que aprovechará todas las ventajas que pueda de estos disturbios, de los saqueos y cualquier violencia que siga ocurriendo. Por otro lado, el politólogo Didier Comboy, autor del libro American Policies, afirma que estos hechos son el resultado de una conjunción de síntomas que van más allá del racismo e involucran a la violencia y también a la política.
es decir, se combina la violencia de la fuerza policial y de la sociedad estadounidense en general con un racismo individual e institucional, vinculado en Estados Unidos durante mucho tiempo y exacerbado en la cercanía de las elecciones presidenciales. A esto se le une lo dicho por Somi Moore, doctor y docente universitario de estudios africanos y de la diáspora africana de la Universidad Florida Memorial de Miami, asegurando que a esta combinación de elementos también se suma la supremacía blanca que, junto al racismo, fundamentan la base económica, política y social de la nación estadounidense. Por otra parte, los hechos ocurridos en Estados Unidos han trascendido y tanto las personas afrodescendientes como las que no han salido a marchar en protesta contra el racismo que se vive en casi todas las regiones del mundo y por la poca o nula reacción del gobierno estadounidense para dar una respuesta adecuada a la situación. Ciudades como Londres, París, Berlín y Ámsterdam se han unido a esta causa, ya que esta práctica discriminatoria siempre ha existido hacia estas minorías. De esta manera podemos resaltar que la renovación de Black Lives Matter como movimiento político es lo mejor que podemos esperar. En cierta manera es un movimiento radical, pero es un esfuerzo por hacer algo, crear movilización política, cambios políticos y generar una redistribución de recursos y poder. Por lo tanto, para un mejor entendimiento de la situación actual, hemos de hacer uso de la teoría constructivista. El constructivismo tiene como problemática central la constitución de las estructuras sociales y de los agentes de las relaciones internacionales. Está basado en la reivindicación del entendimiento que tenemos sobre la realidad, pues éste es socialmente construido. Los constructivistas ponen especial interés en el rol de las ideas, ya que las identidades e intereses de los individuos y de los estados se forman como resultado de la sociedad. Esta teoría toma al Estado como un actor social, el cual se rige por reglas, normas, instituciones e identidades. También entiende que la política internacional es maleable y que las normas cambian con el tiempo moldeando la naturaleza de las relaciones internacionales. El cambio es punto básico para el constructivismo. No obstante, también entienden que éste puede tardar. Por ejemplo, la esclavitud y el colonialismo fueron totalmente permisibles hace poco más de un siglo, pero ahora son inaceptables. Esto nos muestra que ciertos actores del sistema persuaden a otros para hacer las nuevas formas y prácticas. También pueden ser que estos cambios sucedan cuando las viejas prácticas resultan más costosas o complicadas. En el caso de Estados Unidos, estamos viendo que, pese a que las viejas prácticas se están volviendo cada vez más complicadas, el actual presidente deja de lado el cambio porque necesita de esta coyuntura para financiar su base electoral, como se mencionó en párrafos anteriores. En las relaciones internacionales, los niveles de análisis son importantes, así como los sucesos que se dan de forma sistémica que pasan a reduccionista y viceversa. Los movimientos sociales que siempre tienen un punto de partida trascienden y traspasan fronteras porque buscan reivindicar el comportamiento estructural de las instituciones que rodean la vida social de las personas y que afectan en su desarrollo no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Se busca la igualdad, la justicia y equidad. En pocas palabras, buscan que se respeten los derechos humanos del individuo, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. Lo que hoy estamos viendo es apenas el comienzo del movimiento que busca poner en fin las prácticas racistas, terminar lo que quedó inconcluso en las protestas de los 60, tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias.